Hola, buenas tardes. En nombre de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Conatecoch, muchas gracias por acompañarnos. Contarles que estamos dentro del programa de fortalecimiento gremial denominado La Ruta de la Electromovilidad y hoy nos acompaña el profesor Manuel Fuentes. Y a él le hemos pedido que nos desarrolle una pregunta muy esencial: la evolución al momento de comprar un vehículo eléctrico. Así que, profesor, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, David. Gracias por la invitación. Y ante esta pregunta de la evaluación de cómo comprar un vehículo eléctrico, trataremos de aquí, en lo posible, en unos minutos, en breves minutos, explicarlo y de cierta manera que le quede a la mayor cantidad de gente claro todo esto con respecto a la electromovilidad y principalmente a la adquisición de un vehículo eléctrico. Así que David, tú me dices y comenzamos. Vamos con la presentación. Ok, bueno, estimados, como bien dice el título, la idea de esta presentación es ver la evaluación en la compra de un vehículo eléctrico, cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, en este sentido, lo primero que tengo que preguntarme y hacerme, entre comillas, como usuario, las preguntas respectivas. ¿Qué es lo que quiero conseguir con un vehículo full eléctrico? Va a decir que sea 100% eléctrico si tengo alguna ganancia. Y en ese sentido, como aparece ahí en esa imagen, voy a tener de cierta manera, dos ganancias. Una tiene directamente relación con el ahorro que se me significa el consumo diario de electricidad versus combustible, y otra cosa que es la ayuda que voy a brindar a cuidar lo que es el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, hay que primero hacer la diferencia entre estos diferentes tipos de motorización que existen hoy en día en el mercado, entre el híbrido enchufable y el eléctrico, porque hoy en día podemos encontrar estos tres tipos en nuestro mercado, ya, donde el híbrido principalmente es un vehículo que tiene dos motorizaciones, una motorización eléctrica y una motorización de combustión, donde la motorización de combustión es la principal, es como el protagonista, es el elemento principal, la motorización principal. El híbrido enchufable es exactamente igual, tiene las dos motorizaciones, pero en este caso es el motor eléctrico que es el principal, ya el que se usa mayormente. Y lo que nosotros nos abocaremos, que es el 100% eléctrico, donde solamente tiene motorización eléctrica y de cierta manera, como bien dice en la imagen, tiene una pequeña desventaja que es la autonomía. O sea, tengo menos autonomía para recorrer con un vehículo eléctrico, pero como lo vamos a ver también acá, tengo ciertas ganancias y ventajas con relación principalmente en lo que se refiere a los costos, al gasto por combustible, en este caso energía. Entonces, en este sentido, yo lo que tengo que tener claro en lo que se refiere a este vehículo eléctrico, que este tema que es el costo, porque voy a tener dos cosas que van a ser muy significativas. Una va a ser la inversión, donde obviamente un vehículo eléctrico, la inversión inicial es mucho mayor que la de un motor de combustión. Ya principalmente podríamos mencionar que tengo un vehículo de combustión que puede costar, por ejemplo, alrededor de entre 16 a 20 millones de pesos, y el símil, vale decir, su homólogo eléctrico, puede costar 8 a 10 millones más del de combustión. Entonces uno podría pensar, es mucha la diferencia, por lo tanto, tengo un costo muy elevado. Pero como lo vamos a ver acá en la presentación, eso se puede recuperar, entre comillas, ese delta, se puede recuperar rápidamente producto de las cargas versus el consumo de combustible. Por lo tanto, en un vehículo eléctrico es esencial nuestra autonomía y los kilómetros que vamos a recorrer, tener claro cuáles son los elementos, va a decir los factores en relación a las conexiones que voy a hacer para saber qué conector voy a ocupar y dónde lo puedo cargar. Si bien un vehículo eléctrico lo puedo cargar yo en el domicilio,
pero si estamos hablando de un vehículo de trabajo como es un colectivo, este vehículo tengo que ubicar una zona de carga próxima o donde esté mi ruta que realizo diariamente, por lo cual tengo que tener claro dónde lo voy a cargar y si que en esos lugares donde lo voy a cargar, si tengo el conector correspondiente, porque, entre comillas, una de las problemáticas que yo me puedo encontrar con estos vehículos eléctricos es que hasta el momento no hay una estandarización en relación a los conectores que usa. Por lo tanto, cada fabricante y cada marca tiene conectores diferentes, como aparecen aquí en la imagen. Pero esto va en evolución. El tema de los vehículos eléctricos y de la electromovilidad va evolucionando eh, año a año y rápidamente. Por lo tanto, a mí no me extrañaría, a modo personal, que en un futuro muy cercano ya estandaricemos el tema de los conectores y de cierta manera todos los vehículos eléctricos tengan un conector, así como en su momento el mundo automotriz estandarizó el conector del diagnóstico, va a decir el OBE2. Yo creo que en el vehículo eléctrico se va a llegar a eso muy rápidamente. ¿Ya? Por lo tanto, esta inversión que voy a realizar, ¿en qué tiempo yo la puedo recuperar? Ya ese delta que yo les mencionaba, esa diferencia con el símil de combustión, ¿en qué tiempo lo voy a recuperar? Y de cierta manera, ¿qué tan provechoso para mí como usuario, como en este caso dueño, imaginemos dueño de un colectivo, yo me va a ser rentable? Porque digamos las cosas como son, o sea, no, toda razón en función de una labor que realiza cada uno de ustedes y en lo personal, va de la mano con la rentabilidad que es la realización de la labor. En el caso de ustedes como colectiveros, eh, aparte de prestar un servicio rápido, ágil, cómodo para los usuarios, también tiene que haber una retribución en cuanto a la ganancia y en cuanto a esa rentabilidad que les dé este servicio. Entonces, ¿en qué tiempo yo esto lo puedo mejorar? ¿Ya? O me puede devolver esta inversión. Entonces, hay que tener en cuenta que la autonomía en un vehículo es de suma importancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, si yo tengo una autonomía menor de los recorridos que yo realizo, voy a tener tiempos muertos que me va a conllevar a que tenga el vehículo cargando. Puede ser una carga, como lo vamos a ver más adelante, una carga de a lo mejor media hora, pero va a ser media hora que a lo mejor voy a perder en dar una vuelta, en la ruta que tengo que realizar. Por lo tanto, si yo tengo una autonomía en el vehículo que logro recorrer todo el día, o sea, o la gran parte del día, es algo importantísimo, ¿ya? Por lo tanto, hoy en día en el mercado existe una amplia gama de vehículos y con diferentes autonomías, ya de acuerdo a lo que se requiere o de acuerdo a lo que ustedes como gremio, ustedes pueden necesitar, ¿ya? Entonces, la autonomía es clave al momento de adquirir uno de estos vehículos. O sea, ¿qué es lo que yo requiero? ¿Cuánto es lo que yo necesito para que este vehículo tenga? Y por eso, una de las cosas importantes que en su momento yo le consulté a David, más o menos, aprox, cuánto es los kilómetros aproximados que recorre un colectivo en forma diaria, ¿ya? Y en ese sentido me habló de 250 kilómetros. Por lo tanto, hay que pensar en un vehículo que tenga más o menos esa autonomía de recorrido. Así que yo teniendo su pack de baterías cargadas al 100%, me puedan rendir esos 250 kilómetros. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer solamente una carga en el día. Por lo tanto, gano en tiempo y también es un beneficio porque una carga de un vehículo de esto tiene un valor, un costo, ¿ya? Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, que es mucho menor a lo que es en un vehículo de combustión. ¿Ya? Entonces, ese dato, esos 250 kilómetros, ténganlo presente que más adelante va a tener mucha relevancia al momento de justificar la adquisición de uno de estos vehículos eléctricos. ¿Ya? ¿Por qué razón?
Porque lo importante, como yo les decía, es la autonomía. Y esa autonomía va de la mano con lo que es la batería de tracción. En un vehículo eléctrico, la capacidad de las baterías de tracción es en lo que conlleva a esta autonomía, a esta capacidad de recorrer tanto X cantidad de kilómetros durante, ojalá, un día. Ya, por lo tanto, las baterías de tracción son como el ente clave. Si yo tengo una capacidad de batería que se mide en voltaje, si yo tengo unas baterías de 300 volt, por ejemplo, va a tener una cierta autonomía. Si yo tengo una de 500 volt, va a ser una autonomía mayor, por lo tanto voy a poder recorrer más. Entonces, en ese sentido, son datos técnicos que de cierta manera, al momento de adquirir o querer adquirir uno de estos vehículos, son claves al momento de consultarlo. ¿Ya? O sea, que el vendedor o la persona que está haciendo el nexo tiene que indicar cuánto es las baterías de tracción, cuál es la capacidad de estas baterías de tracción y cuál es la autonomía que me rinden. ¿Ya? Entonces, en este sentido, estas baterías más relevantes que se pueden mencionar de ellas es, primero, la tensión de trabajo, como yo les mencioné. O sea, la tensión de trabajo es importantísima porque va de la mano con esa autonomía que les menciono. La potencia, obviamente, porque si yo tengo la tensión, tengo la potencia, yo voy a saber cuál es la intensidad de trabajo, o sea, qué intensidad tiene, qué capacidad tiene estos packs de batería para poder desarrollar los diferentes trabajos y alimentar los diferentes consumos que tengo en este vehículo. ¿Ya? La eficiencia, que va de la mano con todo lo que hemos mencionado anteriormente, qué tan eficientes estas baterías para poder lograr esta autonomía, ¿ya? Y también los ciclos de vida, porque los ciclos de vida van de la mano con la durabilidad de la batería. Entonces ahí viene la pregunta, profe, entonces, ¿cuánto me duran estas baterías? O sea, si yo hago un símil con lo que se refiere a una batería plomo ácido, que es la batería que normalmente usa un motor de combustión, esta batería de 12 volt, las baterías de 12 volt tienen una durabilidad entre 2 a 3 años. O sea, más de 3 años es raro que dure si yo estoy con un proceso en la cual arranco, consumo, se carga, entonces no duran más allá de 3 años. Estas baterías, las baterías de ion litio, que son las de las baterías de tracción, regularmente los fabricantes las garantizan entre 8 a 10 años, ya producto que el ciclo de vida, los ciclos de carga son lo que importan en este tipo de batería y que duran aproximadamente entre 8 a 10 años. Esto no quiere decir que a los 8 o a los 10 años la batería deje de funcionar, no, puede seguir funcionando, pero eso es más o menos la durabilidad que tienen como promedio. ¿Ya? Por lo cual es de suma importancia saber ese dato, porque entonces si una batería a mí, yo me compré un auto eléctrico y al año me falló la batería de tracción, voy a tener que comprar otra. No, va a estar dentro de una garantía y el fabricante y con el representante de acá en Chile va a tener que saber responder por esa batería. ¿Ha ocurrido? Sí, no lo puedo negar. O sea, ha ocurrido que hay vehículos, unidades de vehículos eléctricos que de cierta manera han fallado sus baterías, que básicamente no es que falle la batería completa, sino es que falla una celda, una parte de la batería, pero por seguridad y para tranquilidad del usuario, se cambia el pack completo, ¿ya? Y le repone un pack de batería nuevo, ¿ya? Por lo tanto, eso está garantizado. No es que si llega a fallar una batería tenga que hacer esa inversión nuevamente, ¿ya? Entonces, es de suma importancia. Y obviamente el valor, en ese sentido, para que ustedes lo tengan en consideración, el valor de una batería hoy en día es aproximadamente el 60% o el 50% del auto. Por lo tanto, es algo que tiene todo el peso, entre comillas, del valor final del vehículo. ¿Ya? Y acá una de las cosas importantes al momento de que esta batería y esta autonomía sea buena es la conducción eficiente. Y esto es tanto válido para el vehículo eléctrico como para cualquier vehículo, ya sea de combustión interna o motorización de combustión interna. Ya que son la velocidad, para decir, evitar aceleraciones bruscas y frenadas bruscas. Eso a la larga, tanto para un vehículo eléctrico de combustión, va a generar mayor consumo. ¿Ya?
En lo que se refiere al eléctrico, anticiparse a la frenada, para decir, no llegar a un semáforo o a una esquina de golpe y frenar. Si yo veo que me va a dar un rojo, soltar el acelerador para que empiece, entre comillas, a regenerar un poco el vehículo, y así genera un poco de energía para hacer almacenada y así aprovechar mejor esa autonomía. ¿Ya? Lo que se refiere a la climatización, los grandes consumos de un vehículo eléctrico son el aire acondicionado y la calefacción. Por lo tanto, si yo ocupo eficientemente eso, yo voy a poder tener una mayor autonomía. ¿Ya? En lo que se refiere a evitar sobrepeso, que los vehículos vayan con los pesos ideales. Cualquier sobrepeso adicional que lo que está estipulado por el fabricante genera un mayor consumo en lo que se refiere a la carga de las baterías. La planificación es ideal. En un colectivo no deberíamos tener problemas producto de que hay una ruta preestablecida, por lo tanto se debe seguir la ruta correspondiente. Así que en ese sentido no deberíamos tener mayor inconveniente. ¿Ya? Y siempre los neumáticos tienen que estar con la presión correcta. Y eso también es válido para todos. O sea, si yo tengo un neumático desinflado, me va a generar un mayor roce y por ende mayor consumo, tanto en lo que es combustible como acá en energía eléctrica. ¿Ya? Entonces la conducción eficiente es clave para poder lograr la autonomía que estipula el fabricante. ¿Ya? Y acá vamos a entrar entonces al terreno chico, a los valores, a lo que son los costos. O sea, hoy en día, lo que se refiere a un vehículo eléctrico, ¿cuántos son los tiempos de durabilidad de carga? O sea, en lo que se refiere a una carga, si yo estamos hablando de una carga lenta, la carga del vehículo puedo cargar en 8 horas, si la red más o menos es aproximadamente de 3.5 kilowatts. Si la puedo ser más rápido, sí, puedo con tótem de carga especiales donde la red me entregue mayor potencia, puedo cargar en menos tiempo, que es de 2 a 4 horas. Estas dos primeras son las que se denominan carga lenta. Y en lo que se refiere a carga rápida, en 30 minutos yo lo puedo cargar el vehículo, incluso en menos, va a depender mucho de la potencia de la red. Puedo tener red de 43, 50, incluso más. Hay estaciones de servicio que pueden entregar mayor potencia y por ende voy a cargar más rápido. ¿Ya? Y va de la mano también con la capacidad del vehículo de recibir dicha carga. Por lo tanto, estos son los factores para lo que es la carga del vehículo. Y aquí lo que se refiere con los costos asociados a esto, haciendo un cuadro comparativo, tomando en cuenta rendimientos, que por ejemplo, aquí yo tomé rendimiento estándar, o sea, puede que el vehículo que ustedes posean pueda ser mayor o menor su rendimiento, ¿ya? Pero, por ejemplo, un motor de gasolina de 18, un motor de gasolina que rinda de 12 kilómetros por litro. Si fuese diésel, aproximadamente 18 kilómetros por litro. Y si es un eléctrico, más o menos da 8 kilómetros por cada kilowatt. Esos son más o menos los rendimientos comparativos. Entonces se consideró a los precios actuales la gasolina como promedio 1.300 pesos, la de 93, considerando la de 93. Diésel a 1.100 pesos y lo que es una carga en una electrolinera es aproximadamente 6.000 pesos. Si yo lo cargo en la casa puede ser incluso menos, ya, pero consideré una electrolinera 6.000 pesos. Y considerando lo que había visto anteriormente, un rendimiento, o sea, un recorrido aproximado de 250 kilómetros. Tomando esto en consideración, ya, si yo tuviese estos tres vehículos, al día el vehículo eléctrico me va a gastar 6.000 pesos porque es una carga completa. Si yo tengo un vehículo que tiene esa autonomía de los 250 kilómetros, ejemplo, el Hyundai Ioniq, que es una marca en particular, tiene una autonomía aproximadamente de 260. Hay otros vehículos que tienen autonomías de mayor, por lo tanto es factible, ¿ya? El eléctrico 6.000 pesos y eso me conlleva a un gasto semanal, considerando solamente de lunes a viernes 5 días a la semana, de 30.000 pesos, 5 cargas, cada una de 6.000 pesos. En un diésel con ese rendimiento de 18 kilómetros por litro, gasto 15.300 pesos en el día, en la semana aproximadamente 76.500 pesos. Y el gasolina gasto aproximadamente 27.000 pesos en la semana, ya con un total de 135.000 pesos
o sea, 135.000 pesos en la semana y 27.000 pesos en el día. Si ustedes se fijan, ya en la semana tengo casi una diferencia de 100.000 pesos de un eléctrico versus a uno de gasolina. Entonces dice, 100.000 pesos en la semana, pero ahora llevémoslo a un mes y a un año para que vean qué tan grande es la diferencia al respecto. Entonces, en una semana, o sea, en un año, yéndome directamente al año, en un año, un vehículo eléctrico por consumo de energía, por cargar solamente el vehículo, es aproximadamente de 1.440.000 pesos. Y uno de gasolina, aproximadamente 6.480.000 pesos. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia aproximadamente de ahorro en un año de un vehículo eléctrico son 5 millones. Aproximadamente. ¿Pueden haber diferencias en esto? Sí, pueden haber más o menos, ya dependiendo de la autonomía, dependiendo de los valores, las cargas que yo realice en el día, pero aproximadamente son 5 millones. Si yo les dije que el delta de un vehículo eléctrico versus uno de combustión, el valor de compra es aproximadamente entre 8 a 10 millones, en 2 años recupero ese delta, vale decir, puedo recuperar esa diferencia que yo pagué de más, entre comillas, por un vehículo eléctrico. Solamente por ahorro de combustible versus la energía. A eso hay que sumarle, que no lo considere, las mantenciones. Tomen en cuenta que un vehículo de combustión, si yo lo adquiero nuevo, empieza la mantención a los 10.000 kilómetros. En los vehículos eléctricos, regularmente la primera mantención es a los 40.000 kilómetros. ¿Ya? Por lo tanto, por cada 4 mantenciones de un vehículo de combustión, recién voy a tener uno del eléctrico. Y en el eléctrico, ¿qué se le hace de mantención? Principalmente revisión de freno y todo lo que es suspensión, amortiguadores, espirales. Por lo tanto, ahí van a tener otro ahorro adicional, ya donde las mantenciones de un vehículo eléctrico son totalmente mínimas comparado con uno de combustión. ¿Ya? Por lo tanto, y resumiendo y ya cerrando aquí el tema, en lo que se refiere a las compras del vehículo eléctrico, desde mi punto de vista y dado las cifras, es totalmente rentable siempre y cuando tengan en consideración este recorrido, o sea, el recorrido que ustedes hacen de 250 kilómetros. Obviamente, si yo la llevo a una persona particular, ya como va a recorrer menos tiempos en la semana, estos plazos obviamente se alargan, pero ustedes como colectiveros se le acortan producto de la usabilidad que van a tener en el vehículo. Eso. Espero que le haya quedado claro, espero que le haya servido de cierta manera esta pequeña charla con relación a los vehículos eléctricos. De antemano, muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Estimado Manuel, a nombre de la Confederación Nacional de Taxi Colectivo de Chile y su programa de fortalecimiento gremial, la ruta de la electromovilidad, que cuenta con el auspicio del Servicio de Cooperación Técnica Secotec, solo me queda agradecerte esta pequeña pero gran clase de electromovilidad, que es la evaluación al momento de comprar un vehículo eléctrico. Así que muchas gracias, Manuel. Gracias a ti, David, y dispuesto cuando quieran nomás en poder ayudar con este tema de la electromovilidad, que es algo que ya es presente y futuro.